El Espíritu Santo es poder, es dunamis, pero también es comunidad. Esas fueron las palabras del teólogo alemán reformado Jürgen Moltmann cuando le preguntaron sobre el pentecostalismo. También Harvey Cox dijo en épocas recientes de que el pentecostalismo es la forma más dinámica de religión que el mundo ha visto en los últimos 100 años. Y también el teólogo reformado suizo Walter Hollenbecker, que trabajó mucho con iglesias pentecostales, dijo que el pentecostalismo es el movimiento más vigoroso, más interracial, más plural y de más rápido crecimiento del último siglo. En esta ocasión nos pretendemos a revisar la historia del pentecostalismo, pero también a reflexionar acerca de ella. En esta ocasión pretendemos revisar una breve historia del pentecostalismo. La iglesia en Europa estaba pasando una situación bastante complicada a finales del siglo XVIII. Habían ocurrido grandes hallazgos científicos y grandes propuestas filosóficas también. Principalmente, Nicolás Copérnico había propuesto en el 1543 su teoría heliocéntrica, que básicamente contradecía la autoridad de la iglesia y lo que la iglesia venía predicando por años. Años después, en el 1633, Galileo Galilei también estaba siendo enjuiciado por la misma razón. Y en general, los descubrimientos y hallazgos y propuestas de gente como Giordano Bruno y también la filosofía de Immanuel Kant o de Baruch Spinoza habían desafiado bastante la forma de entender la vida. Era un nuevo paradigma racionalista para entender a Dios y para entender la vida religiosa. Ocurrió algo interesante en esta época y es que la iglesia pretendió responder a esas demandas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, básicamente intentaron ajustarse a las formas y a los modelos de pensar. Empezaron a estudiar la Biblia con un enfoque un poco más racionalista, un poco más apegado a la ciencia y a la filosofía. Y en ese caso aparece algo que se llama la teología liberal o liberalismo teológico, que a veces se usa como sinónimos. Uno de los personajes artífices de esto fue Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher empezó a estudiar la Biblia utilizando herramientas filológicas, herramientas lingüísticas, herramientas exegéticas. Pero más tarde, otros alemanes, también teólogos, empezaron a estudiar el texto bíblico de una forma un poco más dura, un poco más difícil. Empezaron también a cuestionar la autoridad de la Biblia, empezaron a cuestionar los relatos de la Biblia. Apareció gente como David Stroh o Samuel Hermann Reimarus o posteriormente gente como Rudolf Bultmann. Esta gente cuestionaron lo que la iglesia había predicado durante mucho tiempo, pero al final también hicieron una propuesta teológica que intentó ubicar a la iglesia a la par de esas discusiones filosóficas y teológicas. Esta controversia no tardó mucho en llegar a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos y pronto mucha gente empezó a intentar adaptarse a esa nueva forma de las ciencias y del conocimiento. Resulta que en Estados Unidos habían aparecido también ya movimientos que pretendían subvertir un poco esa forma de entender a Dios. Habían aparecido movimientos de renovación. Había ocurrido el primer gran despertar que ocurrió entre el 1730 al 1755. Y más tarde también ocurrió el segundo gran despertar, que empezó aproximadamente en el 1800 y terminó en el 1840. Estos movimientos pretendían renovar la fe cristiana, pretendían darle de nuevo esa panorámica bíblica. Claro, la iglesia en aquel entonces había sido catalogada por muchos historiadores como una iglesia fría, una iglesia formal, una iglesia institucionalista, racionalista, que se había olvidado de la comunidad, que se había olvidado de la oración, del ayuno, de la prédica. Entonces aparecen nuevos movimientos. Uno de ellos es el llamado movimiento de la santidad. Ellos lo que pretendían era no solamente decir que somos salvos, sino que además debemos ser santificados. Y que siendo santificados, ese acto de santificarse es una segunda obra de gracia. Esta prédica se empezó a propagar por todo Estados Unidos y mucha gente empezó a ser atenta a este mensaje. Mucha gente empezó a prestarle atención y empezaron a tener esos alientos de renovar su fe cristiana. Está todo preparado para Pentecostés.
Entonces, en este ambiente, donde mucha gente pretendía buscar la renovación de su fe, aparece un predicador en Estados Unidos. Su nombre era Charles Fox Parham. Él empieza a predicar no solamente acerca de una segunda muestra de gracia por parte de Dios, sino que además hay otra muestra de gracia, una más, en la cual el creyente habla en lenguas, en la cual el creyente puede ser bautizado. Él le llama bautizado en el Espíritu Santo. Lo curioso es que una noche, una de sus estudiantes, la señorita Agnes Osman, empieza a hablar en lenguas mientras la comunidad se mantenía en oración. Esto ocurre en los primeros años del siglo XX. Resulta que no solamente en Estados Unidos se estaban dando este tipo de avivamientos, sino en otras partes del mundo también. Por ejemplo, en Gales y más tarde en América Latina, como fue el caso del pentecostalismo en Chile. Un dato curioso es que el movimiento pentecostal empieza a ocurrir en comunidades que estaban en la periferia. Eran comunidades campesinas, eran comunidades en muchos casos de afrodescendientes, personas que estaban relegadas en muchos casos de la sociedad. Así que es en ese contexto donde el Espíritu Santo se empieza a derramar. El pastor William Seymour, quien es el máximo representante del derramamiento de la calle Azusa, que ocurre en el 1906, fue discípulo de Parham y también llegó a predicar este segundo bautismo, esta segunda obra de gracia. El movimiento pentecostal empieza a caminar en muchas partes del mundo. Por eso nosotros decimos que es un movimiento. Puntualmente, respecto a la Iglesia de Dios, es en el año de 1886, cuando la iglesia se empieza a reunir. Era un grupo pequeño de personas. Se reúnen bajo el nombre de Unión Cristiana. Empiezan a orar, empiezan a leer la Biblia, empiezan a tener comunión con Dios. 10 años después, en 1896, ocurre algo nuevo. Resulta que esta comunidad empieza también a experimentar un avivamiento grande. Más tarde, la iglesia pasa a llamarse Iglesia de la Santidad. Y en años más tarde pasa a llamarse Iglesia de Dios. Es en el año de 1910 cuando la Iglesia de Dios, como denominación pentecostal, empieza su labor misionera, empieza a expandirse a otras partes del mundo, empieza a llevar el Evangelio a otras partes, a otros países, a otras naciones, a otros continentes. Entonces Pentecostés ocurre en ese ambiente. Un segundo Pentecostés aparece en ese ambiente y con estos grupos de personas. Eran gente, como dijimos, muchas veces relegadas. Y hay casos que son muy similares a lo que vemos en Hechos 2. Por ejemplo, el filósofo y teólogo pentecostal James K. Smith afirma que la acusación que se hace sobre los primeros cristianos que recibieron la llenura del Espíritu era la siguiente: los que estaban alrededor y habían escuchado y visto lo que había ocurrido en el aposento alto, ellos dijeron: ¿estos galileos no son acaso incultos? Parece que están embriagados con vino barato, dice una traducción. Veamos que el Espíritu Santo en muchas ocasiones se derrama en los grupos que están excluidos, en los grupos que están en la periferia. Y ahí es entonces el aposento alto. En Guatemala la religión fue siempre católica. Las invasiones de parte de España lograron propiciar un ambiente en el cual el catolicismo pudo establecerse como la religión dominante. Resulta que a finales del siglo XIX aparece un nuevo grupo de políticos que representaban algo llamado liberalismo. Se establecen en Guatemala, guiados principalmente por dos personajes, Miguel García Granados y también Justo Rufino Barrios. Estas personas llegan a Guatemala, instauran un gobierno liberal, que lo que pretendía hacer era pluralizar la religiosidad en Guatemala, que no solamente hubiera iglesia católica, sino también iglesia protestante. Es por eso que en el año de 1882, Justo Rufino Barrios permite que misiones protestantes ingresen al país. Estas misiones ingresan y se establecen en la ciudad de Guatemala. No obstante, estos grupos de misioneros protestantes solamente trabajaron con la clase alta y con la clase media alta del país.
o sea, aún quedaban las poblaciones indígenas y del interior del país en la periferia. Resulta que no es sino hasta 1916 cuando 2 misioneros logran arribar al Puerto Barrios para poder predicar el Evangelio. Estos predicadores se trasladan hasta una ciudad llamada Totonicapán, en el suroccidente del país, y es ahí donde empiezan a predicar. Es curioso porque la predicación fue bastante extensa, pasó mucho tiempo desde que ellos predicaron. Mucha gente se convirtió, muchos otros no se convirtieron. Hay relatos donde se dice también que los misioneros no fueron bien recibidos en muchas ocasiones. Pero un día, un 13 de abril de 1932, ocurre algo especial. Estaba el grupo de cristianos reunidos en una casa y de pronto los vecinos se dan cuenta que la casa estaba en llamas, que la casa se estaba quemando. Deciden llamar a las autoridades, llega en ese entonces la policía, que era la policía montada, intentan también llamar a algún cuerpo de bomberos si fuera posible, y cuando intentan entrar a esta casa que estaba en llamas, los jefes de seguridad que tocan la puerta se electrocutan, es lo que nos cuenta la historia, y empiezan a hablar en otras lenguas también. Esta gente dicen que escuchaban no solamente las lenguas, sino también escuchaban algunos idiomas. Incluso se dice que en algún momento pasó algún turista por esta pequeña ciudad y también escuchó su propio idioma. Esto generó que los primeros pentecostales de Guatemala se identificaran con la comunidad de Hechos 2, porque Hechos 2 es el texto base para hablar de pentecostalismo en muchas ocasiones. Lo curioso está en que el Espíritu Santo, de nuevo, al igual como en Estados Unidos, decide derramarse sobre grupos que estaban excluidos, que estaban en la periferia. Muchos no sabían hablar español, muchos, como diría el Monseñor Romero, eran de pies descalzos, mordidos por la ley. Es curioso también porque en este mismo momento, estos primeros pentecostales empiezan a predicar, y como muchos no sabían hablar el español, únicamente se aprendieron porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal modo entregó a su Hijo para poder salvar a la humanidad. Esta gente empieza a predicar, el Evangelio se empieza a expandir y la iglesia pentecostal en Guatemala empieza a crecer de forma grande, y muchas otras comunidades empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a tener esas experiencias con el Espíritu Santo. A día de hoy, aproximadamente el 33% de la población guatemalteca es pentecostal. Es uno de los grupos más importantes en el país. Es una de las denominaciones más fuertes en el caso de la Iglesia de Dios, aunque hay otras denominaciones que también están presentes. Lo curioso es que el pentecostalismo, aunque ha sido uno de los movimientos más grandes y aunque por muchos teólogos ha sido catalogado como el salvador del cristianismo en América Latina, resulta que siempre está recibiendo muchas críticas, está recibiendo muchas objeciones, y esto de alguna manera también nos regresa a Hechos 2, cuando muchos de los primeros cristianos fueron rechazados por las poblaciones de su alrededor. Pero en todo caso, estas poblaciones lograron hallar gracia con el pueblo, lograron estar en unanimidad. El pentecostalismo en Guatemala es lo que hemos visto empíricamente, lo que hemos visto, por decirlo en términos de la filosofía, fenomenológicamente. Es el espíritu derramado, es el espíritu en los cuerpos de las personas, es el éxtasis, son las lágrimas. Como diría Stephen Land, por ejemplo, eso es al final la espiritualidad pentecostal. Esa es una hermenéutica del espíritu también, porque a partir de esa experiencia, los pentecostales hemos interpretado nuestra realidad, hemos interpretado a Dios también y el texto bíblico. Como diría Marius Snell, ahora nosotros leemos el texto bíblico para identificarnos.